Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso Mi Huerta en Cuarentena. Soy Viviana Juárez, doctora en Ciencias Biológicas, y voy a estar compartiendo con ustedes tips para iniciar una huerta en casa o en un establecimiento escolar, y también el desarrollo del compostaje. Este año fue y es un año bastante atípico en donde nuestras rutinas diarias se fueron modificando, cancelando, y mucho de ese tiempo se trataba de buscar nuevas actividades que nos beneficien a nivel mental y físicamente. Y muchas familias eligieron ocupar ese tiempo en iniciar su huerta en sus hogares. Un tiempo que es muy favorable, muy beneficioso para compartir más en familia, distraerse y pasar momentos lindos durante el desarrollo y el cuidado de una huerta. Esto se vio reflejado a nivel de nuestro país al ver en diferentes redes sociales, Instagram, Facebook y en los diarios locales, el gran interés de la población para iniciar una huerta en casa. ¿Y por qué elegimos hacer una huerta en nuestros hogares o en nuestro establecimiento escolar? ¿Cuáles son los beneficios que traería hacerlo? Los beneficios son numerosos. Primero que es comenzar a comer de forma saludable, porque nosotros estamos cultivando esos alimentos que vamos a ingerir. Entonces sabemos de qué forma lo cuidamos, sabemos que no tiene ningún químico para su cuidado, para su buen desarrollo. Es también incitar a los miembros de la familia o a los miembros del establecimiento escolar a que coman de forma diversa y saludable, en donde todos estos alimentos van a tener un gran aporte nutritivo. También es un beneficio a nivel económico porque desde el momento que comenzamos a hacer la huerta vamos a ir con menor frecuencia a la verdulería, por lo cual vamos a estar cuidando nuestro bolsillo, ¿sí?, al reducir nuestros gastos. La huerta también permite abordar nuevos emprendimientos desde la venta de nuestras aromáticas, por ejemplo, la fabricación de macetas recicladas, ventas de hierbas secas, nuestro abono que produzcamos y diferentes productos como también conservas que podemos generar de nuestra huerta. Beneficio educativo, porque yo siempre digo que la huerta es un práctico viviente, en donde se pueden abordar diferentes temáticas, no solamente desde el área de biología, sino también desde historia, lengua, matemática, inglés, física, química. Son temas bastante lindos que se pueden desarrollar y es otra forma de estudiar que van a poder tener los alumnos, porque van a poder estar en contacto directo con la naturaleza, en un espacio verde que ellos mismos están produciendo. Aquí les pongo algunos ejemplos de temas que pueden ser abordados de diferentes áreas curriculares, por ejemplo, matemática, en donde se puede aprender cómo sacar la superficie o volumen para poder delimitar, por ejemplo, los canteros de la huerta. Desde historia, estudiando los orígenes, por ejemplo, de la agricultura, desde química, estudiando el tipo y la estructura del suelo, a nivel físico también, de la estructura del suelo, la composición química, la composición orgánica y, por ejemplo, también el pH, como están viendo en esta imagen con los alumnos, y con ensayos caseros, sin comprometer la salud, por ejemplo, de los alumnos. A nivel de lengua, en la producción de cuentos, poesías, también en la lectura de trabajos relacionados a la agricultura. A nivel de plásticas, se desarrollan muchísimas actividades, ya que en donde se pueden desarrollar, por ejemplo, el sistema de riego, la colecta de agua, de lluvia, diferentes tipos de macetas, etc.
Tiene un beneficio terapéutico porque, como verán en las imágenes, el espacio verde que los alumnos generan sirven para poder vivir momentos suyos, ¿sí? Momentos en donde están aprendiendo, están trabajando para la huerta, pero, o para diferentes materias, pero también están compartiendo risas, anécdotas, ¿sí? Intercambiando ideas, y es un hermoso espacio en donde ellos se pueden encontrar de otra forma. Fortalece el trabajo en equipo, el aprender a delegar, el saber trabajar en equipo, el que cada uno tiene una función, el saber pedir ayuda para poder cumplir un fin. Y esto, lo gratificante que es el trabajar todos juntos para un mismo fin. También fortalece la paciencia, la tolerancia, el aceptar que hay errores. Paciencia y la tolerancia, porque trabajar en la huerta no solamente va a la velocidad del ser humano, todas las cosas que pasan, sino también hay que respetar la velocidad de la naturaleza, de las plantas, como por ejemplo el crecimiento de las plantas y la fructificación de las plantas va a depender mucho de ellas. ¿Sí? No solamente de nosotros, que las reguemos, que las abonemos, que las cuidemos. Entonces, esto, el tener la paciencia para poder cosechar, para poder ver el crecimiento, eso también fortalece esa parte que es la tolerancia. Aceptar los errores de que a veces se pueden olvidar de regar, puede pasar de que se sequen las plantas o que haya alguna peste que las ataque y que produzca la muerte de la planta. En donde obviamente los alumnos pueden sentir alguna frustración, pero es parte del desarrollo, es parte del aprendizaje, y en donde esto también se fortalece. Se fortalece esto, el de compartir todos los productos, como ven acá, los productos de la huerta, que se los comparte con todo el plantel escolar, profesores, otros alumnos. Es lo más gratificante para los alumnos que están desarrollando la huerta, poder regalar o vender sus productos, los productos que con tanto esfuerzo cuidaron, y que otros también lo prueben, se sientan felices al recibirlo. También compartir conocimientos, ¿sí? Con los más chicos o con otros establecimientos escolares. La huerta también es integrativa. Es un medio en el que los alumnos con capacidades diferentes se superan día a día, desarrollando excelentes habilidades en los que ellos mismos se admiran, y bueno, salen con un cariño, un amor igual hacia la huerta, igual que sus compañeros. Es un beneficio totalmente ambientalista el de tener una huerta, porque tener una huerta escolar o comunitaria, o sea, a nivel de barrio, o en nuestras casas, por más que vivamos en departamento o en una casa con patio, terreno, suelo, siempre vamos a estar aumentando el espacio verde de nuestro ambiente, lo que también favorece que exista mayor diversidad, no solamente de plantas, sino también de aquellos microorganismos y macroorganismos que viven asociados, ¿sí?, a esta vegetación. Esto también conlleva que nosotros reduzcamos, ¿sí?, el uso de químicos para mantener una armonía en la huerta, y aprendamos a usar estos productos caseros o totalmente naturales para, por ejemplo, eliminar hormigas, eliminar hongos, babosas, todos aquellos macroorganismos que a veces aparecen en las huertas, y que acá no vamos a necesitar usar ningún químico ni matar ningún tipo de animal, sino todo va a ser natural. Con eso también vamos a reducir la eliminación de estos gases tóxicos. También con la huerta empezamos a reciclar tanto materia inorgánica como materia orgánica. Como verán acá, se desarrolla con la huerta, es también desarrollar el compostaje, que es lo que vamos a ver más adelante, que es ocuparnos de reutilizar
toda la materia orgánica que generamos para producir el compost, este abono totalmente natural que va a ir directamente a la huerta. Vamos a utilizar o reutilizar todos aquellos elementos, ¿sí? Vasos de plástico o de cartón, maderas, como para generar cosas que sean para la huerta, almácigos, carteles, etc. Y cuando la onda verde huertera es tan grande, es tan fuerte, se logran estas actitudes de algunas personas de ya crear estos hábitos de juntar, de reciclar y intercambiar estos elementos que son tan difíciles de degradar y que duran y que contaminan tanto, e intercambiarlos por plantas, como dice ahí, o tierra, que es algo una actitud tan linda y gratificante, ¿sí? Verla. Y toda esa basura que uno está reduciendo y reutilizando al desarrollar una huerta, está evitando de que termine en estos lugares, en nuestras calles, en nuestros océanos, en nuestros ríos, contaminando y perjudicando a otros seres vivos que no tienen relación a nuestro accionar. Ahora bien, empecemos con cuáles son los requerimientos para iniciar una huerta. Una de las recomendaciones es que los canteros tengan una disposición en lo posible norte-sur. Esto va a favorecer a que las hortalizas tengan la mayor disponibilidad de sol desde que sale hasta que ingresa nuevamente. Por ejemplo, ya que los frutos, como vemos, son los que más cantidad de sol necesitan. Por ejemplo, tomate, pimiento, berenjena, necesitan hasta 6 horas o más de luz solar. Otra recomendación es que el terreno tiene que estar nivelado, o sea, debemos nivelar, impedir que tengan pendientes para evitar que el agua se estanque o se pierda durante el riego, eliminar todas las malas hierbas, cascotes, ¿sí? Hacer una limpieza general del terreno para el óptimo crecimiento de las hortalizas y obviamente para nuestra comodidad. También planificar, ¿sí? En la familia, con los alumnos, siempre planificar el espacio que tenemos, tomar medidas y ver de qué forma vamos a disponer nuestra huerta. Por ejemplo, dónde vamos a tener nuestros canteros, dónde vamos a tener nuestras mesas de cultivo, dónde vamos a tener nuestros invernaderos o, por ejemplo, nuestra compostera. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la condición, el tipo de suelo que tenemos, en donde se pueden hacer estudios bastante lindos y caseros, en donde tenemos que ver qué tipo de pH tiene el suelo, por ejemplo, la porosidad, qué tipo de estructura, si es arenosa, arcillosa o limoso nuestro suelo, si tiene o no materia orgánica. Todo esto va a favorecer al buen desarrollo de la semilla y obviamente del buen crecimiento radicular y aéreo de las plantas. Acá, como verán, se hacen experimentos caseros muy gratificantes para que los realicen en familia o con los alumnos. Luego tenemos que empezar a labrar el suelo una vez que ya está limpio, en donde agarramos palos, estaquitas e hilo y empezamos a tomar medidas, a delimitar los terrenos, los canteros, en donde se recomienda que el ancho del cantero no tenga más de 1,50 m y el largo es opcional, obviamente que va a depender del espacio que tengamos, y los pasillos entre cantero y cantero es un espacio aproximado de 50 centímetros, es un espacio en donde la persona o los que estemos desarrollando la huerta vamos a estar trabajando bien. Luego, en el paso 3, como verán, es agarrar las palas, introducirlas e ir haciendo movimientos, como se ven en la parte 5 de la imagen, en donde es hacia adelante y para atrás, la pala se dirige hacia adelante y para atrás, para evitar el vuelco del paquete de tierra, ya que en las capas más internas existen muchos microorganismos que viven ahí abajo, bien lo más profundo, y si nosotros volcamos ese pan de tierra, obviamente estamos exponiendo a esos microorganismos que van a morir al ser expuesto al sol, y bueno, eso es lo que no queremos porque son parte del suelo y favorecen su presencia. Después desarmamos con la azada
los panes de tierra y después con el rastrillo homogeneizamos el sustrato para la posterior siembra. Bien, ahora vamos a ver cómo tenemos que sembrar y algunos tips para el buen desarrollo de nuestras semillas. ¿Cómo se siembra? Existen diferentes técnicas. Por ejemplo, la siembra directa por ejemplo, se realizan con las semillas más grandes, como las habas, arvejas, porotos, lentejas, que son bastante fuertes, no necesitan mucho cuidado, y por ejemplo también de aquellas plantas o de aquellas semillas, perdón, de que no soportarían un trasplante. Entonces, por ejemplo, la cebolla, el perejil, entonces esas semillas se realiza una siembra directa al cantero definitivo. También tenemos la siembra al boleo, en donde se agarran puñados de semillas. Una vez labrada la tierra, se comienza a pulverizar, después formando unos canales, como ven en la segunda imagen, una siembra continua, y después en donde ya tenemos la última imagen, colocar una semilla respetando un espacio definido, ¿sí? Y por último tenemos una siembra en almácigo, que es utilizando cualquier tipo de estructura, en este caso todas recicladas, en donde las semillas que realizamos esta actividad de almácigo son aquellas que necesitan un cuidado más personalizado. Por ejemplo, si tenemos algunas semillas exóticas o tenemos pocas semillas en donde necesitamos, o sea, tener buen éxito de la germinación, vamos a realizar este tipo de técnica. Otros tips para la siembra es que siempre debemos respetar el calendario de siembra. Esto lo podemos conseguir en forma gratuita googleando. El INTA siempre tiene disponible en PDF este calendario en donde está separada las especies de plantas que se pueden sembrar en otoño e invierno, en primavera-verano, y aquellas semillas también que se pueden sembrar todo el año. En el calendario de siembra, además de saber, de ver qué especies se siembran en cada estación, también tienen otra información, que por ejemplo cuál es la distancia de las semillas, cuándo se cosecha, cuáles son los cuidados, etc. O sea, hay diferentes tipos de calendarios que brindan diferente información. Hay que siempre, previa a la siembra, hay que ablandar bien la tierra, si es necesario abonarla. También hay que humedecer, hay que hacer un riego siempre suave, en lo posible con estos rociadores, en donde no tenemos un control del riego. Y tenemos que tratar de que las temperaturas si hacemos almácigo, sean estables, a una temperatura cálida de entre 16 y 24 grados, en donde es una temperatura óptima para la germinación. Las semillas necesitan luz cuando nosotros la sembramos. No, necesitan luz recién cuando germinan, ¿sí? Cuando vemos que emergen las primeras hojas, los primeros cotiledones, ¿sí? Esas primeras hojas verdes. Ahí recién necesitan luz, pero cuando están bajo tierra, la semilla no necesita luz. Lo que va a necesitar es un sustrato, agua y una temperatura estable. Bien, es importante, como dije al principio, que planifiquemos, saber dónde vamos a sembrar cada especie de hortaliza, desmalezar previamente para que no compitan estos yuyos con nuestras semillas e impidan su buen crecimiento, ablandar la tierra y abonarla si es necesario en un previo análisis del suelo, del sustrato, y respetar esto de la rotación del cultivo. Lo que significa la rotación del cultivo es que si nosotros ya sembramos, por ejemplo, en nuestro cantero, lechuga y tomate este año, la próxima estación no sembremos lo mismo en ese cantero, ya que el sustrato ya está, se ha consumido todos los nutrientes, esas plantas, esas hortalizas han consumido esos nutrientes, y nosotros no abonaríamos y volvemos a sembrar lo mismo, lechuga y tomate, ya hay un déficit de esos nutrientes y la semilla no crecería bien. Entonces, por eso se recomienda la rotación de los cultivos.
Y también la asociación de cultivos, que es sembrar, o también se lo denomina buenos vecinos, que es sembrar, por ejemplo, en los canteros, si sembramos una hilera de lechuga, que es la hoja es lo comestible, a la par podemos sembrar otra semillas, por ejemplo, en donde el fruto o la raíz sea lo comestible, por ejemplo, cebolla, rabanitos, o tomate, etcétera. ¿Sí? Esto también favorece a que no haya un consumo excesivo de los nutrientes del suelo y las plantas, las hortalizas no compitan por esos nutrientes. Esto también favorece a que no haya tantas plagas, ¿sí? Además, hay por ejemplo, ahí se asocia siempre el tomate, por ejemplo, con las albahacas, en donde es una combinación perfecta para evitar que surjan algunas plagas. Ahora bien, ¿cuán profundo debemos sembrar nuestras semillas? Las recomendaciones es de que la semilla se siembra, la profundidad es 2 veces el tamaño de la semilla. Existen semillas muy pequeñas como la del perejil, la de la cebolla o la lechuga, son minúsculas, ¿sí? Entonces esas semillas van a tener una siembra totalmente superficial con una pequeña capa de tierra que las va a tapar. En cambio, semillas más grandes, como verán en esta la de las habas o arvejas, necesitan una profundidad mayor, ¿sí? 2 veces, como ven, su tamaño. Una vez que ha germinado la semilla, puede suceder esto. ¿Y qué es? Esto es un problema, esto se llama el aislado del germinado, y esto quiere decir que yo me olvidé de sacarlas a la luz solar, porque entonces lo que está haciendo es el tallo se estira las hojas para que busquen la luz y puedan fotosintetizar y puedan crecer. Entonces, evitemos esto porque lo más probable es que estos germinados no tengan éxitos, porque ya crecen plantas débiles, ¿sí? En donde también pueden ser atacadas por algunos hongos que las estrangulan al tallo y que pueden producir la muerte definitiva de estas plantas. Entonces, bien germinen las primeras hojas, debemos exponerlas a la luz solar. Una vez siempre que que sembramos, debemos etiquetar nuestros almácigos o nuestros canteros, poner qué hemos sembrado y la fecha, ¿sí? Porque a veces nos podemos olvidar y después es un problema a la hora de trasplantar y no nos damos cuenta hasta que empieza a crecer y bueno, ya obviamente uno lo puede identificar. Y la fecha es importante porque es para saber cuánto tiempo podemos esperar para que germine una semilla. Aproximadamente en promedio se espera hasta 15 días en el germinado. Hay algunas semillas que germinan más rápido, otras que germinan lento, como por ejemplo el perejil, y otras germinan súper rápido, como el tomate. Esto es un problema muy común, ¿sí? Que es un tipo de hongo que se origina por el exceso de agua y puede ser también de color naranja. Lo que debemos hacer acá es disminuir el riego y también sacarlas con una cucharita todo este moho, y un remedio casero es espolvorear canela, que es un fungicida natural. El riego, como les dije, siempre tiene que ser suave para evitar que se encharque y que el peso del agua haga que las semillas se vayan a la profundidad. Entonces, y también para que evitar que haya un desbordamiento del agua, ¿sí? Entonces, nosotros por ahí regamos de forma brusca y al final puede ser que terminemos sacando las semillas con la tierra y nunca nos demos cuenta. También tenemos que evitar esto, poner en los recipientes, en los almácigos que sembremos, poner muchas semillas, porque puede ser que germinen todas, como es este caso, y después por ahí están compitiendo por los sustratos, hay más probabilidad que se llenen de hongos, se enfermen todas, y a la hora de separar va a ser mucho más costoso, ¿sí? Para el trasplante. Y nunca debemos hacer esto de aplastar el terreno, la tierra, una vez que hemos sembrado, porque estamos disminuyendo la porosidad que tiene el suelo, y entonces le va a costar mucho más a la semilla poder emerger de la tierra. Y se imaginan
semillas pequeñas que tienen muy poca fuerza, obtienen la fuerza necesaria para emerger capas superficiales. Si nosotros les aplastamos y después regamos aparte, obviamente que va a ser mucho más difícil que emerja. Ahora bien, nuestras semillas han germinado. El tema es cuándo debemos trasplantarlas y cómo. Se recomienda que la trasplantemos cuando tengan las 2 hojas verdaderas. ¿Y cómo las identificamos? Acá tenemos unos germinados de zapallo y al lado de tomate. Esas señaladas con rojo, las flechas rojas, son las hojas falsas, ¿sí? Son los primeros cotiledones, se llaman hojas falsas, y esa no la debemos contar. Recién cuando tengamos 2 pares de estas hojas verdaderas, que son totalmente, como verán, totalmente diferentes a las primeras hojas, a los primeros cotiledones, recién cuando tengan 2 pares de esas hojas, recién realizamos el trasplante. Ahora sí, a trasplantar. ¿Y qué tenemos que hacer previamente? Previamente elegir el lugar del cantero en donde va a estar la planta, prepararlo. Yo siempre riego previamente, ¿sí? Como para preparar el terreno y tenga algo de agua para cuando esté en contacto con las raíces con el sustrato. Preparar hacer el hueco. Después saco con mucho cuidado el paquete de tierra, ¿sí? Adherido a todas las raíces. Y después procedo a colocar la planta en el hueco, tapo con tierra y ahí sí compacto con mis dedos la tierra para reducir el oxígeno que hay entre las raíces, ¿sí? Ahí sí compacto la tierra. Es muy importante que tengamos en cuenta siempre la disponibilidad de agua en nuestra huerta, ¿sí? Porque uno de los principales problemas por los que no tengamos éxito en la producción de nuestras plantas es el riego constante, ¿sí? Las plantas pueden sufrir estrés hídrico causado por nosotros, por el hecho de que hay un día que las regamos mucho, hay otro día que no las regamos, nos olvidamos, otro día que las regamos poco. Entonces todo eso ocasiona un estrés hídrico, hace que las plantas se mueran, se secan o se empesten o se tiren en flor, y en algunos casos es lo que no queremos, ¿sí? Entonces la frecuencia de riego va a depender mucho del tipo de clima que tengamos en cada provincia, el tipo de suelo que tengamos, si es arenoso o arcilloso, por ejemplo, y el tamaño de la maceta, si es que tenemos huertas en maceta. Estas son algunas de las ideas recicladas que tenemos para el tipo de riego. Hay muchas ideas, principalmente lo importante es también colectar el agua de lluvia para poder, en lo mejor, realizar un sistema de riego por goteo. Muchas veces nos confiamos en que el terreno de nuestra huerta o de nuestras macetas están secos, porque lo vemos, a simple vista está seca, y regamos y después nos damos con que la planta se muere y están podridas las raíces por el exceso de agua. Esta es una técnica bastante sencilla en hacer, es de que introducimos palitos de helado y, por ejemplo, si salen secos, ¿sí? Cuando lo introducimos bien en lo profundo, salen seco, debemos regar, porque quiere decir que a la altura de las raíces está seca la tierra, no tiene disponibilidad de agua. En cambio, si están sucios, porque obviamente la humedad y la tierra se han pegado en el palo, no tenemos que regar, porque eso quiere decir de que hay agua debajo de esa capa seca en nuestro cantero o maceta. Ahora bien, ¿cómo mantenemos los nutrientes en nuestro suelo huertero? La primera recomendación es que siempre haya un riego constante, como les dije hace un ratito, porque el agua es la fuente principal de vida no solamente es necesaria para las plantas, sino también para micro y macroorganismos que viven en el sustrato, ¿sí? Respetar esto, la asociación de los cultivos y la rotación de los cultivos va a impedir también entonces que se reduzcan en forma brusca los nutrientes y las plantas compitan por estos nutrientes. Y por último, y lo más importante también,
es el aporte de abono orgánico a nuestra huerta. Esto va a hacer que siempre el suelo esté bien nutrido y todos los microorganismos y las plantas tengan un buen funcionamiento. Al igual que es importante el tema del agua, del riego, como dijimos recién, es importante saber cuánto le gusta comer a nuestras plantas, por decirlo de una forma. O sea, cuántos nutrientes, cuánto abono le debemos poner y en qué frecuencia. Un dato importante es que cuando uno realiza el trasplante en el sustrato definitivo, esos nutrientes de ese suelo comienzan a disminuir a las 2 semanas de haber sido trasplantada. Entonces ahí vamos a tener que volver a abonar nuestro suelo para que la planta siga creciendo de buena forma. Obviamente que la frecuencia y la cantidad de abono que tengamos que poner va a depender mucho del tipo de planta, del crecimiento que tenga y de qué parte de la planta nosotros dependemos, ¿sí? Por ejemplo, no es la misma cantidad de abono y la frecuencia de abonado que tenemos que hacer a un cantero donde estén los tomates, a comparación de los que estén, por ejemplo, las hortalizas de hoja, lechuga, acelga, en donde obviamente la planta va a necesitar mucho más nutrientes para formar frutos como por ejemplo la berenjena, tomate, y no tanto la lechuga o la selga, en donde no necesitan consumir tantos nutrientes. Bien, ahora vamos a aprender la técnica del compostaje y el lombricompostaje. El compostaje es la degradación de la materia orgánica en condiciones aeróbicas, o sea, en presencia de oxígeno, y en donde los actores principales son un montón de micro y macroorganismos, como hongos, bacterias e diversidad de insectos, en donde van a degradar toda esa materia orgánica que puede ser un compostaje en la naturaleza, se produce, la vida silvestre se produce así, se composta, la naturaleza composta por sí sola, o también podemos generar nuestro compost en casa haciéndonos cargo de toda esa materia orgánica que generamos. Eso produce el humus, conocido, este abono totalmente natural y muy rico en nutrientes y en microorganismos, y este abono va a ir de nuevo devuelto al sustrato original, que abonando nuestras huertas, por ejemplo, en donde le va a aportar, como dije, gran cantidad de nutrientes y microorganismos. Esta es una gráfica que hay que tomar muy en cuenta y es muy importante porque es el total de basura que generamos una familia promedio, en donde vemos que el 50% de esa basura es orgánica y el otro 50% inorgánica. Esa basura orgánica, si nosotros hacemos un cálculo, ¿sí? Aproximadamente una familia, lo hagamos en mayor escala, una familia genera 1 kilo de basura por día, por lo cual de ese kilo, 500 gramos es basura orgánica, es material orgánico. Entonces, si nosotros calculamos por año, son 182,5 kilos de basura orgánica que generamos por año, por familia, a mayor escala, siempre destacando esto. Y lamentablemente en la actualidad no hay plantas recicladoras o que se hagan cargo de esta basura orgánica, por lo cual esta basura termina directamente en los basurales, o a la vuelta de nuestras casas, o en lugares en donde se van acumulando y van generando toda esta contaminación visual, contaminación ambiental en general, generando malos olores, pestes, plagas, ¿sí? Surgen nuevos patógenos, y bueno, las imágenes se describen solas. Bien, ¿dónde podemos comenzar a hacer nuestro compostaje? Existen un montón de ideas que acá les brindo. Podemos utilizar o fabricar nuestros propios cajones, reutilizar, por ejemplo, estos contenedores de plástico, generando siempre agujeros en los laterales, porque siempre recordemos que es un proceso aeróbico, o sea que necesita de oxígeno para que se descomponga toda la materia orgánica. Podemos hacer utilizando estas redes de alambre como corrales, etc. Estas también son más ideas, reciclando tachos de pintura, o los tachos que van dentro de
de lavarropa, o estos cajones de verdulería, o también podemos enterrarlo. Siempre tenemos que tener cuidado en si realizamos el compost bajo tierra de que estén protegidos de la lluvia. Lo que menos queremos es que se encharque y eso va a producir que se comience a podrir toda la materia orgánica, ya que al haber mucha agua no hay oxígeno, entonces eso produce de que se pudra la materia orgánica. Y estas son ideas, ¿sí? O instrumentos que genera el mercado. Obviamente son más costosas, pero son más lindas a la vista. Y bueno, hay para todos los gustos. Entre las cosas que sí deben ir a nuestro compostaje, podemos separar entre material seco y los húmedos. A la izquierda tenemos una lista del material seco, que puede ser papel, cartón, vegetales producto de la poda, por ejemplo, palos, palitos, pasto seco, hojas secas, ¿sí? Viruta y acerrín, pero de madera, no de madera tratada. Y todo lo húmedo lo vamos a separar en cáscaras, por ejemplo, cáscara de fruta y de verduras, cítricos, cáscara de los cítricos, y borras de café, borra de té, los saquitos de té. Lo único de origen animal que va a ir va a ser las cáscaras de huevos, solamente eso. Y estas son las cosas, los materiales que no van en la compostera. No va carne, huesos de pescado o de otros animales, no van en la compostera, no va cenizas del carbón, comida cocida, o ensaladas condimentadas no, excrementos de nuestras mascotas, perros y gatos no van, ¿sí? Aceites, grasas y lácteos tampoco, y obviamente ningún material de origen inorgánico. Esta es la forma de colocar nuestro material orgánico húmedo y seco. Debemos primero identificado en marrón el material seco, como ven en la imagen derecha, en donde debemos poner primero una capa de material seco, después de material húmedo, luego material seco, húmedo, como un efecto de lasaña. Un tips que les doy es de que el material húmedo, cuando pongan la capa, no sea tan gruesa, porque todo el material húmedo tiene gran cantidad de agua, ¿sí? Las frutas y las verduras. Cuando se van degradando, van eliminando toda esa capa de agua, o sea, ese agua, y lo que va a producir, si es muy gruesa la capa, es que se compacte mucho y reduzca la cantidad de oxígeno, y eso va a producir que empiecen a generar mal olor, ¿sí? O sea, cuando empieza a generar mal olor el compost, quiere decir que no hay aire. Y están actuando otras bacterias que trabajan en ausencia de oxígeno, por eso se genera mal olor. Y acá estamos viendo un compost, ¿sí? Una compostera en donde miren, las capas inferior es ya compost totalmente producido, o sea, todo eso, esa tierra negra que ustedes están viendo en algún momento fue lo que están viendo arriba, materia orgánica. ¿Está bien que encontremos todos estos insectos en nuestra compostera? Sí, totalmente, está perfecto, y gracias a ellos vamos a poder tener nuestro producto final, que es el humus o el abono orgánico. Entonces son importantísimos, y acá también los chicos pueden ver, estudiar qué función tienen todos estos micro y macroorganismos en nuestro compostero. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestro compost? Primero tenemos que siempre remover, oxigenar nuestro compost con una palita, o nos ponemos los guantes y vamos con la mano removiendo el compost, porque siempre tiene que haber oxígeno en nuestro compost para que se produzca una buena degradación y no se genere mal olor. La humedad es aproximadamente del 50%. Esto es una técnica en donde tenemos que tomar un poco de ese compost y exprimirlo. Si la humedad adecuada es que salgan a través de nuestros nudillos un poco de agua, ¿sí? Si no sale nada, está muy seco, y debemos agregar un poco más de agua, y si sale mucha cantidad de agua, la solución es remover y poner más material seco.
Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es nuestro pH. El rango de pH es neutro, o sea, entre el 6 y 7. Esto también se puede hacer un buen estudio con los chicos para ver, controlar el pH, porque los microorganismos que existen ahí trabajan mejor en un pH neutro. Bien, ¿qué diferencia hay entre la lombricultura y el lombricompostaje? Casi nada, solamente la presencia de las lombrices californianas, que son las lombrices rojas, y que lo único que va a ser diferente es la velocidad del compostaje. Si tenemos lombrices en nuestro compost, solamente va a hacer que el producto final sea más rápido, unos meses más rápido que, en producirse, que si no la tenemos. Eso solamente es la diferencia. Y por ende podemos hacer compost sin necesidad de que estén presentes nuestras lombrices. Las lombrices tienen una historia muy particular, muy linda, porque los sumerios, la primera civilización del mundo, ya las idolatraba, y fueron objeto de estudio de muchos científicos, Aristóteles, Linneo, Darwin, las cuales ya consideraban que era muy importante como ser vivo parte del suelo. Eran indispensables para el suelo. Acá se puede estudiar los diferentes sistemas en las lombrices y vamos a encontrar muchas particularidades de las mismas muy interesantes. Entre los cuidados que tenemos que tener si tenemos lombrices en nuestro compostaje es de no tirar muchos cítricos, ya que como las lombrices se respiran por la piel, esto haría que el medio sea muy ácido y podría matar a las lombrices. El resto de las recomendaciones que vimos en el compost son los mismos si tenemos lombrices en nuestro compost. Ahora bien, ¿cómo sabemos que está listo el compost o el humus? Es cuando vemos esta textura, esta apariencia totalmente de tierra negra con olor a bosque o a tierra. Y podemos obtener también, si juntamos en nuestros tachos, el líquido, el humus líquido, que también es muy nutritivo y se recomienda utilizarlo diluyéndolo en una medida en 10 de agua, porque es tan fuerte que si lo ponemos puro puede quemar nuestras plantas. ¿Cómo cosecharlo? Bueno, podemos hacer así. Si tenemos lombrices en nuestro compostaje, para separarlas del humus ya hecho, ponemos en tachos alimento en una mitad y vamos a regar esa zona, y en la otra donde están ya el humus y las lombrices no vamos a regar ni vamos a poner alimento. Al cabo de unas semanas vamos a ver que todas las lombrices pasaron donde hay alimento y hay mayor humedad. También podemos poner un tacho con alimentos arriba del humus ya hecho, y las lombrices van a ir subiendo hacia donde hay alimento. También podemos tirar todo el humus, el compost ya hecho, y podemos directamente tamizarlo si es que no tenemos lombrices, tamizarlo, y así vamos a poder separando la materia orgánica que no se descompuso y volverla a colocar en el compost. Bien, acá damos por finalizado el curso de huerta en cuarentena. Espero que les haya gustado y cualquier duda que tengan, estoy a su disposición. Saludos.